¿Dónde están los niños muertos sin bautismo? Autor: Padre Ángel Peña. El tema del destino eterno de los niños muertos sin bautismo ha sido uno de los problemas que más dolores de cabeza ha dado a los teólogos de todos los tiempos. Este tema es muy importante, pues comprende a millones y millones de seres humanos. Y hay que tratarlo con la debida mesura, porque sobre este punto no hay ninguna definición dogmática. Por otra parte, ciertamente, hay que reconocer que la mayoría de los teólogos y sacerdotes actuales creen que estos niños van directamente al cielo y no se hacen más preguntas ni problemas. El tema del limbo eterno de los niños, que fue una opinión teológica común durante varios siglos, parece estar descartado definitivamente, pues ya no se habla de él en el Concilio Vaticano II, ni en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay que reconocer también que la idea de que estos niños sean salvados inmediatamente después de su muerte es también una opinión teológica, al igual que la de que estos niños son salvados después de estar un tiempo en un limbo temporal. Estas son las dos alternativas posibles que se barajan en la actualidad. En resumidas cuentas, nuestro estudio trata de estas dos alternativas para ver cuál es la más aceptable. Para ello, estudiaremos textos de la Escritura, del Magisterio, de la Iglesia y muchos testimonios de personas dignas de fe, que nos pueden llevar a tomar una opción probable en este tema tan controvertido, pero a la vez tan importante. Podríamos resumir el tema preguntando: ¿dónde están los niños muertos sin bautismo? ¿Son salvados inmediatamente después de su muerte o después de un tiempo? ¿Existe o no existe un limbo temporal para ellos? ¿Están todos ya en el cielo o pueden estar muchos de ellos todavía en espera en camino hacia Dios? El presente libro es un resumen de otro más amplio y teológico que ha titulado El destino de los niños muertos sin bautismo. Se dedica a todas las religiosas del mundo y a todos aquellos que deseen orar por la salvación de estos niños, especialmente por los millones de niños abortados. A estas personas se les admira y se les agradece por parte del Padre Ángel Peña. La salvación de estos niños. En esta primera parte vamos a considerar la cuestión de la salvación de estos niños muertos sin bautismo, en caso de que puedan ser salvados. Analizaremos los motivos de su salvación y expondremos diferentes opiniones de los teólogos, y muy especialmente la que considera que son salvados por la fe de la Iglesia. Pero primero veamos un poco de historia sobre este controvertido tema. San Gregorio Nacianceno, 389, dice: sobre los niños que mueren sin bautismo, que sus almas no serán recompensadas ni castigadas, dando a entender que en su opinión irían a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. San Gregorio Niceno dice que están llamados a alegrarse en un conocimiento de acuerdo con su naturaleza, es decir, que vivirán con una felicidad puramente natural, pero no con la felicidad sobrenatural del cielo, y tampoco serían castigados con el infierno. San Agustín, año 354 a 430, es el primero de los padres latinos que se plantea esta cuestión en profundidad, antes de la controversia con los pelagianos, que negaban la existencia del pecado original. Creía que iban también a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Pero los pelagianos, al negar la existencia del pecado original, decían que estos niños no necesitaban el bautismo salvarse y que iban directamente a un lugar intermedio o vida eterna. No todos los autores están de acuerdo en saber qué entendía Pelagio por este lugar intermedio o vida eterna. ¿Era solamente un paso previo para llegar al reino de los cielos? Lo cierto es que San Agustín arremetió contra Pelagio por negar la necesidad del bautismo para ser liberados del pecado original y cambió su posición,
afirmando en diferentes textos que estos niños iban al infierno, donde padecerían penas suavísimas. Para confirmar esto, cita especialmente el texto del juicio final, de Mateo 25, 31, 46, donde solo se habla de cielo o infierno, de derecha o izquierda. No se habla aquí ni en ningún otro lugar del Evangelio de un lugar intermedio y por eso lo rechaza. Siguiendo a San Agustín, muchos otros teólogos hablaron también de que el destino eterno de estos niños era el infierno con penas muy leves. En el siglo XII, Santo Tomás pensó que estos niños inocentes no podían ir al cielo, pero tampoco podían padecer ninguna clase de penas en el infierno, por muy leves que fueran. Así habló del limbo eterno, donde estos niños serían felices con una felicidad puramente natural por toda la eternidad. Observemos que la palabra limbo viene del latín limbus y significa la orla del vestido, su reborde o límite final. Se llamaba así al limbo de los niños porque se creía que estaba al borde o en los límites del infierno. No se sabe quién fue primero en usar esta palabra. San Alberto Magno, 1280, maestro de Santo Tomás de Aquino, fue uno de los primeros en usar esta expresión. Guillermo de Auvernia usó esta palabra en su obra De Vitis et Peccatis, escrita en 1230, y a partir de Santo Tomás, esta palabra se usa normal y universalmente para designar al lugar o estado al que iban los niños muertos sin bautismo, y que no era el cielo ni el infierno, y en el cual serían felices con una felicidad puramente natural. A partir de Santo Tomás, la mayoría de los teólogos aceptaron la idea del limbo eterno para estos niños, excepto algunos teólogos que siguieron con la opinión de San Agustín. Solamente a partir de finales del siglo XIX empezaron algunos teólogos a plantear tímidamente al principio la idea de la salvación de estos niños, ya que la idea del limbo eterno había sido siempre una opinión teológica, pues nunca la Iglesia se había manifestado dogmáticamente a favor ni en contra. Hasta mediados del siglo XX prevaleció en los teólogos la opinión común del limbo de los niños. En el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, no se quiso tratar a propósito este tema, ni tampoco en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, pero después del concilio se multiplicaron las opiniones a favor de la salvación de estos niños. Citaremos algunos de los teólogos que aceptaban su salvación, incluso antes del concilio. Baumgartner, Rondet, Boudes, Martelet, Paul Tijón, Jean Galot, Labourdet, Nicolas Molinet y Richard. Roberto Massi resumía en 1964 la opinión de muchos teólogos diciendo: es siempre posible admitir que Dios provea a la salvación de tantos y tantos niños muertos sin bautismo, a través de vías extraordinarias que solo Él conoce. Ciertamente, Dios ama a estos niños mucho más que nosotros. A partir de 1971, en el nuevo ritual de exequias, se mencionan las misas por los niños muertos sin bautismo, lo que quiere decir que les pueden aprovechar para su salvación. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla de orar por su salvación. Parece descartarse definitivamente la idea del limbo eterno para estos niños, pero ¿existirá un limbo temporal antes de conseguir la salvación eterna? No pensemos que hablar de limbo en la actualidad es hablar de cosas irreales. Ciertamente la palabra limbo está desprestigiada. Cuando decimos que una persona está fuera de la realidad, decimos que está en el limbo. Pero ¿existirá un tiempo en el que los niños muertos sin bautismo no estén todavía en el cielo? ¿Dónde estarían? ¿En un estado de cielo natural, cielo infantil o limbo temporal? Lo de menos es la palabra que usemos, lo importante es la posibilidad de un tiempo de espera antes de entrar en el cielo. Debemos partir del hecho del pecado original, que es un dogma de fe,
La importancia del bautismo. El pecado de Adán y Eva fue el mayor desastre de la humanidad. Ellos perdieron la gracia de Dios, es decir, el don sobrenatural que les daba la capacidad para ir al cielo y disfrutar de la plena felicidad de su Padre Dios. Ellos lo rechazaron por el pecado y quedaron privados de la vida de Dios en su alma y de su derecho al cielo. Además, perdieron también los dones preternaturales de inmortalidad, impasibilidad, no sufrir, integridad, equilibrio interior y ciencia infusa. El problema fue que Adán perdió estos dones no solo para él, sino también para todos sus descendientes por ser el padre de toda la humanidad. Dice Santo Tomás, todos los nacidos de Adán pueden considerarse como un hombre por razón de participar de la naturaleza recibida del primer padre. Por otra parte, el alma quedó con 4 heridas, según Santo Tomás: ignorancia, dificultad para conocer la verdad, malicia, debilitación de la voluntad, fragilidad, cobardía ante las dificultades para obrar el bien, y concupiscencia, apetito desordenado de satisfacer los sentidos. Al pecar Adán y Eva quedaron reducidos al estado puramente natural, y desde entonces todos los seres humanos son concebidos en estado natural, sin poder por sí mismos conseguir el estado sobrenatural y la capacidad y el derecho de ir al cielo. De ahí que los niños que mueren sin bautismo y con el pecado original, es decir, en este estado natural, no pueden ir directamente al cielo al morir, aunque sigan disfrutando de los bienes naturales de su naturaleza humana que Dios no se los ha quitado. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, ha pensado en darnos un medio fácil de solucionar el problema del pecado original y llevarnos al cielo. El bautismo, al igual que en el Antiguo Testamento, lo era la circuncisión para los judíos. El bautismo es una obra maravillosa de la gracia divina que nos eleva al orden sobrenatural y nos incorpora a Cristo en la Iglesia. El bautismo nos hace una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo, coherederos con Él y templos del Espíritu Santo. Además, imprime en el alma una marca o sello indeleble llamado carácter. En virtud de este carácter se establece una distinción invisible pero real entre cristianos y no cristianos. En virtud del carácter bautismal, el bautizado recibe la facultad y el derecho de participar del sacerdocio de Cristo, sacerdocio de los fieles, y el poder de recibir estos sacramentos con los dones y gracias que Cristo confió a su Iglesia. El carácter es como una consagración del bautizado a Jesucristo, lo que le impone la obligación de llevar una vida verdaderamente cristiana. El bautismo nos incorpora al cuerpo místico de Cristo en la Iglesia, nos hace hijos de Dios y cristianos, y nos da la santificación interior al infundir la gracia divina, con la remisión del pecado original y de todos los pecados personales y de las penas debidas a estos pecados. Como sabemos, se distinguen 3 clases de bautismo: de agua, de sangre y de deseo. De estos 3, solamente el primero es sacramento y marca el alma con el sello indeleble, llamado carácter. El bautismo de agua en la Iglesia Católica produce su efecto pleno. En las iglesias cristianas no católicas tiene una eficacia limitada, pues no entran a formar parte de la Iglesia de Cristo en plenitud. El bautismo de sangre es el que reciben los que mueren por Cristo. El bautismo de deseo es el que reciben los que, sin conocer a Cristo ni a su Evangelio, viven de acuerdo a su conciencia y hacen la voluntad de Dios, pues se supone que si conocieran a Cristo y su Evangelio de verdad, desearían bautizarse. Ciertamente que todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Ahora bien, recordemos que el bautismo es el sacramento de la fe y produce su efecto en virtud de la fe de la Iglesia y no en virtud de la fe del niño, que es incapaz de hacer actos de fe. Incluso aunque falte la fe al ministro que bautiza,
a los padres, a los padrinos y a todos los presentes a la ceremonia, el bautismo producirá su efecto en virtud de la fe de la Iglesia, que suplirá la falta de fe de los presentes, siempre que el rito se haga conforme a la práctica de la Iglesia, y se haga con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Por este motivo, en casos especiales, también pueden bautizar los no cristianos. Dice el Catecismo que los niños son bautizados en la fe de la Iglesia, y en el rito del bautismo se pregunta a los padres: ¿quieren que su hijo sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Agradezcamos a Dios el don de nuestro bautismo, recordemos ese día con agradecimiento y vivamos nuestro bautismo siendo verdaderos cristianos e hijos de Dios. Recordemos las palabras del Papa Juan Pablo II el día del bautismo del Señor, al celebrar algunos bautismos en el Vaticano. Estos niños, al recibir en la Iglesia el sacramento del bautismo, se transforman en hijos de Dios, hijos en el Hijo. Es el misterio del segundo nacimiento. La gracia de Cristo transformará su existencia de mortal e inmortal, libertándola del pecado original. Dad gracias al Señor por el don de su nacimiento y de su renacimiento espiritual hoy. Estos niños reciben hoy el bautismo sobre la base de vuestra fe. Pero, ¿podrán abrirse a la fe si no reciben un buen testimonio de ella de parte de los adultos que los rodean? Estos niños os necesitan, en primer lugar, a vosotros, queridos padres, también os necesitan a vosotros, queridos padrinos y madrinas, para aprender a conocer al Dios verdadero, que es amor misericordioso. A vosotros corresponde introducirlos en ese conocimiento, en primer lugar, mediante el testimonio de vuestra conducta. ¿Qué fuerza permite a estos niños inocentes e inconscientes realizar un paso espiritual tan profundo? Es la fe de la Iglesia, profesada en especial por vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas. Precisamente en esta fe son bautizados vuestros pequeños. Cristo no realiza el milagro de regenerar al hombre sin la colaboración del mismo hombre, y la primera colaboración de la criatura es la fe con que ésta, interiormente atraída por Dios, se encomienda libremente a sus manos. Estos niños reciben hoy el bautismo sobre la base de vuestra fe, que dentro de poco os pediré que profeséis. Cuánto amor, amadísimos hermanos, cuánta responsabilidad en el gesto que haréis en nombre de vuestros hijos. El bautismo es una obra maestra de la gracia divina, es un regalo maravilloso de la misericordia de Dios y una manifestación gloriosa de la gratitud de la gracia. Somos justificados y participamos de la vida divina en virtud de los méritos de Cristo por pura gracia y misericordia. Por eso San Gregorio Nacianceno decía que el bautismo es el don más grande y magnífico de los dones de Dios. La Iglesia habla frecuentemente de la posibilidad de salvación de estos niños, dice el Concilio Vaticano II. Debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien al misterio pascual. Y el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. La vocación suprema del hombre en realidad es una sola, la divina, lo que quiere decir que no puede hablarse de una vocación natural en un limbo eterno para estos niños y otra sobrenatural para los que van al cielo.
Todos estamos llamados al cielo y todos estamos comprendidos en el mismo plan de salvación de Dios en Cristo. La Iglesia es instrumento de la redención universal. Por eso decía Juan Pablo II en la Declaración Dominus Jesús del 6-8 al 2000, es necesario mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación de Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Y en la encíclica Redemptor Hominis, mediante la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre. Se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo para siempre, por medio de este ministerio. El hombre tal como ha sido querido por Dios, tal como Él lo ha elegido eternamente y ha sido llamado y destinado a la gracia y a la gloria. Tal es precisamente cada hombre, es el hombre en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se hace partícipe cada uno de los 4.000 millones de hombres vivientes sobre nuestro planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre. Esto quiere decir que todo ser humano tiene una relación indisoluble con Cristo Redentor y por tanto con la salvación que vino a traernos. Todo hombre, pues, sin excepción, está incluido en el plan de salvación de Dios a Cristo, ya que la creación tuvo una finalidad cristocéntrica y nadie puede estar fuera del plan de salvación de Jesucristo. El gran teólogo alemán Karl Rahner decía: el niño aún sin bautizar, a pesar del pecado original, es ya objeto de la infinita misericordia de Dios. Dios lo ve unido a su unigénito Hijo. Este niño tiene ya por ello, con el Hijo, un derecho, si bien todavía no actualizado, por lo menos remoto a la herencia eterna. Por tanto, podemos creer que estos niños también se salvarán un día. Otro punto a estudiar es si existen textos de la Escritura que hablen de la salvación de estos niños. La Sagrada Escritura. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la salvación de estos niños en virtud de la voluntad salvífica universal de Dios y de la solidaridad de todos los hombres de Cristo. Si somos solidarios en el pecado con Adán, también lo somos en la gracia por Cristo. Por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y así como por Adán hemos muerto todos, así también en Cristo todos somos vivificados. Primera de Corintios 15, 21, 22. Como por la transgresión de uno solo llegó la condenación a todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como reinó el pecado por la muerte, así también reine la gracia por la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5, 15, 21. Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y ahora son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo Jesús. Romanos 3, 23. Dios nos encerró a todos en la desobediencia para tener de todos misericordia. Romanos 11, 32. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida por Cristo y nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 5. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 4. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 10. Cristo murió y resucitó para dominar sobre vivos y muertos. Romanos 14, 9. Y hablando de los niños, Jesús nos dice con toda claridad: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y abrazándolos los bendijo, imponiéndoles las manos.
Marcos 10, 14, 16. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas 18, 17. Mirad de no despreciar a ninguno de estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 10. La voluntad de vuestro Padre que está en los cielos es que no se pierda ninguno de estos pequeñitos. Mateo 18, 14. Jesús tenía un amor especial por los niños y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Marcos 10, 16. En todos estos textos aparece claramente la voluntad salvífica de Dios sobre todos y cada uno de los hombres. Incluso Jesús habla concretamente de los niños, pues el Padre no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Mateo 18, 14. Si todos hemos sido solidarios en el pecado de Adán, también somos solidarios en la salvación que nos trae Jesucristo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, es decir, el pecado de todos los hombres, ya que no se excluye ningún pecado. Por tanto, también está incluido el pecado original. Jesús es la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Se dice con claridad a todo hombre sin excluir a ninguno. Por eso, el Padre Celestial lo ha exaltado para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Jesús está llamado a ser Rey del universo y su realeza y su señorío alcanza a los cielos y a la tierra y a todo el universo y a todo hombre sin excepción. Por eso, el Padre ha querido reconciliar por él todas las cosas, pacificando con la sangre de su cruz, así las de la tierra como las del cielo. Y este señorío universal y esta realeza de Jesús solo podrá realizarse en plenitud si estos niños también se salvan y les alcanza a ellos también la voluntad salvífica universal de Dios en Jesucristo. Por consiguiente, creemos que estos textos bíblicos nos señalan que estos niños también pueden ser salvados para la gloria de Dios. Lo que sí debemos anotar es que en ningún momento se dice que sean salvados inmediatamente después de su muerte. Vamos ahora a analizar los motivos que dan algunos teólogos para justificar la salvación de estos niños, ya que no han sido bautizados. Algunos teólogos hablan de que estos niños al morir son iluminados con la luz de Dios, que les hace darse cuenta de quiénes son y para qué han sido creados, de modo que puedan hacer un acto plenamente consciente y libre de aceptar a Dios o desear el bautismo, con lo cual recibirían inmediatamente su salvación o irían directamente al cielo. Sin embargo, esta opinión no puede probarse, pues estos niños mueren en estado natural por el pecado original. Normalmente Dios quiere nuestra colaboración en la salvación de los demás, y estos niños no pueden salvarse por sí mismos. Además, en esta teoría cabría la posibilidad de que algunos de estos niños rechazaran a Dios y fueran al infierno, lo que nos parece, en nuestra opinión, totalmente descartado. Otros teólogos hablan de que su muerte prematura por enfermedad, aborto u otras causas sería una especie de martirio que les daría el cielo de inmediato. Sin embargo, creemos que si esto fuera así, la mayoría de los hombres recibirían este martirio. Pero para hablar de martirio se debe morir por Cristo, y este no es el caso. Lo mismo digamos de los sufrimientos. Para que tengan valor redentor deben ser ofrecidos a Cristo, aunque sea por los familiares de los niños, ya que ellos no pueden hacer actos de fe y amor. Pero en este caso estaríamos hablando ya de que la fe de sus padres les puede obtener un bautismo de deseo para ellos. Los seguidores de esta opinión afirman que la fe de los padres creyentes, cristianos o no, que aman a sus hijos y oran por ellos, sería para que estos niños que mueren sin bautismo, una especie de bautismo de deseo en su favor. El deseo del bautismo de sus padres obraría eficazmente para ellos. Algunos teólogos lo llaman bautismo vicario de deseo, es decir, bautismo de deseo de los padres a favor de sus hijos.
El Papa San Gregorio Magno afirma que antes de la circuncisión los niños de los antiguos se salvaban en virtud de la fe de sus padres. Dice, lo que hace para nosotros el bautismo lo hacía la fe sola de los antiguos a favor de los niños pequeños. El teólogo Anselmo de Laón en el siglo XII hablaba ya de que si un niño muere en el camino a la iglesia, donde va a ser bautizado, sin negligencia de sus padres, es salvado por la fe de sus padres. Santo Tomás afirma que los hombres antiguos se salvaban por la fe en Cristo que iba a venir, así como nosotros nos salvamos por la fe en Cristo, que ya vino y sufrió. Ahora bien, para los antiguos, dice, bastaba con la manifestación exterior de la fe en Dios, y considera que los niños no nacidos o recién nacidos se salvaban por la fe de sus padres. Dice, parece verosímil que los padres dirigían ciertas oraciones a Dios por los neonatos, sobre todo cuando estaban en peligro de muerte, y les darían alguna bendición como testimonio de su fe. Y por su parte, los adultos ofrecerían ellos mismos algunos sacrificios y oraciones. Algunos teólogos a partir de Santo Tomás hablan de sacramentos de la naturaleza, a través de los cuales Dios salvaría a los hombres antiguos, incluidos los niños pequeños, y también a los niños judíos muertos antes del 8º día, en que se practicaba la circuncisión. Esos niños se salvarían en virtud de la fe de sus padres y los adultos, por su fe manifestada en oraciones y sacrificios ofrecidos personalmente. Gerson parece ser el primero en proponer que las oraciones de los padres pueden suplir el bautismo de agua. Dice, es deber de las mujeres embarazadas y también de sus esposos orar por ellos mismos y por los otros a Dios, a los santos y a los ángeles custodios de los hombres y también de sus hijos, todavía en el seno materno, para que si el niño llega a morir antes de recibir el bautismo de agua, Jesucristo se digne prevenir este bautismo y consagrarlo él mismo con el bautismo del Espíritu Santo, aunque sobre este punto, sin una revelación especial, no existe ninguna certeza. El teólogo Cayetano, siglo XVI, sigue a la escuela de Laón del siglo XII, a Gerson, siglo XV, y dice que para los niños muertos en el vientre de la madre, Dios podría tener un remedio extraordinario de salvación como la santificación en el útero, algo así como lo hizo con San Juan Bautista y Jeremías, tal como afirma Santo Tomás. Parece que Cayetano generalizó esta idea, que había sido presentada anteriormente como simple posibilidad a título excepcional, y la pone como ley ordinaria prevista por Dios en su providencia. En sus comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás dice, los hijos de los fieles cristianos, cuando existe la imposibilidad de administrarles el bautismo, pueden ser salvados por los deseos y oraciones de sus padres, y esto no solamente por un privilegio singular, sino en virtud de una ley común y ordinaria de Dios. El bautismo de deseo manifestado por sus padres en nombre del niño sería suficiente para salvarlos, si es imposible administrarles el bautismo de agua. En este caso, la madre debe hacerle al niño la señal de la cruz con la invocación de la Santísima Trinidad y ofrecer al niño moribundo a Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El niño que muere en el seno de la madre puede ser salvado por el deseo de sus padres con una bendición del niño y el ofrecimiento del niño a Dios con la invocación de la Santísima Trinidad. Cuando Catarino y otros teólogos quisieron condenar como herética la opinión de Cayetano, en el Concilio de Trento, Seripando lo defendió diciendo que si se condenaba a Cayetano, se seguiría que la fe sola era más eficaz entre los antiguos que entre nosotros. Eusebio Amor fue también de la opinión que era probable que estos niños todavía en el seno de su madre podían ser justificados en virtud de la oración y de la fe de sus padres. Ignacio Bianchi
Dice que los niños que mueren en el vientre de su madre pueden ser salvados, si la madre tiene cuidado de profesar a nombre del niño que acepta la muerte como prueba de su deseo de bautismo. Para ello indica 2 fórmulas de oraciones. Esta opinión se refiere solo a la salvación de los niños de padres creyentes, cristianos o no. Pero, ¿qué ocurrirá si los padres no tienen fe en Dios? ¿Podrán salvarse estos niños? Creemos que sí, por eso consideramos que esta opinión es aceptable, pero está incluida en la que veremos a continuación, la fe de la Iglesia. Al hablar aquí de la Iglesia, nos referimos a la Iglesia Católica que ha sido constituida por Dios como instrumento de redención universal. Es sacramento universal de salvación, porque siempre unida de modo misterioso y subordinada a Jesucristo, tiene una relación indispensable con la salvación de cada hombre. Y debe ser firmemente creído que la Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación. Juan Pablo II, Dominus Jesús, número 20. Por eso, la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece también a la Iglesia, inseparablemente unida a su Señor. Esto quiere decir que todos los hombres son salvados por Cristo en la Iglesia y por la Iglesia en Cristo, o dicho de otro modo, en virtud de la fe y el amor de la Iglesia, que como Madre de todos los hombres comunica a todos la salvación de Jesucristo, y esta salvación llega también a los niños muertos sin bautismo, aun en el caso de niños no cristianos o de padres no creyentes que no tengan fe. Y si esto vale para los niños de padres no creyentes, mucho más para los niños no bautizados de padres católicos que se han olvidado de orar por sus hijos o nunca supieron de su existencia, porque los perdieron a los pocos días de nacer, cuando quizás ni su madre se dio cuenta de estar embarazada. No importa cuál sea la situación de estos niños o de sus padres, todos pueden recibir la salvación por la Iglesia en Cristo o por Cristo en la Iglesia. Sobre esto hay un caso concreto en el pueblo de Israel. Los niños judíos no fueron circuncidados. La circuncisión era para ellos como el bautismo para nosotros. Durante 50 años, dice el texto bíblico, el pueblo que salió de Egipto estaba circuncidado, pero los nacidos en el desierto no habían sido circuncidados, pues los hijos de Israel estuvieron durante 40 años por el desierto, hasta que perecieron todos los hombres de guerra, salidos de Egipto por no haber escuchado la voz de Yahvé. El mismo Santo Tomás de Aquino, al hablar de este hecho, explica que estos niños sin circuncisión, al igual que los que morían antes del 8º día en que los circuncidaban, se salvaban por la fe de sus padres. Aquí debemos entender la fe de sus padres en sentido amplio, es decir, la fe del pueblo de Dios, como ahora también se salvan por la fe del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por consiguiente, podemos decir que todos los niños muertos sin bautismo son salvados por Jesucristo Redentor de todos los hombres, a través de la fe de la Iglesia Católica, Madre de todos los hombres, por quienes ora cada día en la Santa Misa. Sin embargo, esto no quiere decir que sean salvados en el mismo momento de su muerte. Podrían ser salvados después de un tiempo. Salvación inmediata o no inmediata. Vamos a plantearnos la cuestión más controvertida: si estos niños son salvados inmediatamente después de su muerte o después de un tiempo más o menos largo. Si van directamente al cielo al morir, entonces no existiría ningún tiempo de espera o limbo temporal. Pero si necesitan de nuestras oraciones después de su muerte para que sean salvados en virtud de la fe de la Iglesia, eso podría indicarnos que todavía no están en el cielo, sino en un estado de espera o limbo temporal. La mayoría de los teólogos actuales niega la existencia del limbo temporal y acepta sin discusión que estos niños van directamente al cielo. Afirman que la Iglesia no habla ya de limbo ni en el Concilio Vaticano, ni en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Pero eso no quiere decir que la Iglesia niegue la existencia del limbo temporal ni condene a quienes lo afirmen.
En el peor de los casos podría no hablar del limbo eterno, tal como tradicionalmente se ha hablado a lo largo de los siglos. Anselmo de Laón habla del niño que muere sin negligencia de sus padres en el camino a la iglesia, donde va a ser bautizado. Este niño se salvaría en virtud de la fe y amor de sus padres, manifestado al llevarlo a bautizar. Santo Tomás habla de la fe de los padres que dirigían ciertas oraciones a Dios por los neonatos y le darían alguna bendición como testimonio de su fe. Gerson habla de que las mujeres embarazadas y sus esposos deben orar por sus hijos para que si el niño muere antes de recibir el bautismo, Jesucristo lo consagre él mismo con el bautismo del Espíritu Santo. Cayetano habla del deseo del bautismo de sus padres, manifestado a través de una bendición y del ofrecimiento del niño a Dios, con la invocación de la Santísima Trinidad. Y así, otros teólogos hablan del bautismo de deseo concedido a estos niños en virtud del deseo de sus padres de que fueran bautizados, o del ofrecimiento a Dios a través de sus oraciones y buenas obras en el caso, inclusive de que sus padres no sean cristianos. De modo especial, pensamos en aquellas madres católicas que comulgan frecuentemente y al comulgar hacen participar a su hijo por nacer de la comunión o comunión-unión con Cristo. Y lo mismo podemos decir cuando los padres van a misa con frecuencia y consagran a su hijo a Jesús por María o lo bautizan espiritualmente. Algo que podemos hacer también por todos los niños todavía vivos que llegarán a morir sin bautismo. En estos casos, la fe y el amor de la Iglesia, manifestada a través de la fe y oración de sus padres, que han deseado su bautismo y han orado por el niño y lo han ofrecido a Dios, creemos que los lleva directamente al cielo. Sin embargo, no todos los niños podrían salvarse inmediatamente al morir. Hay millones de ellos a quienes nadie ha querido nunca ni han orado por ellos y los han rechazado por medio del aborto. ¿Para ellos existe un tiempo de espera o limbo temporal antes de ser salvados? Ya hemos anotado que la Iglesia no ha negado ni condenado la existencia del limbo, ni del limbo eterno, ni mucho menos del temporal. Debemos tener en cuenta la existencia del pecado original, que es un dogma de fe, que no podemos eludir. Estos niños, al morir sin bautismo y con el pecado original, podrían quedar en un estado natural, y podrían ir al limbo para disfrutar de una felicidad natural. Podríamos admitir que en el preciso momento de la muerte, estos niños fueran salvados por un milagro de la misericordia de Dios. Pudiera ser, pero no consta en lo absoluto. ¿Podría Dios iluminarlos con su luz divina para que puedan hacer un acto personal de aceptación de Dios? Podría, pero tampoco consta. Por eso no se puede negar la posibilidad, al menos de que exista este estado de limbo hasta que sean salvados. Hay algunos teólogos que aceptan la posibilidad de un limbo temporal, pero podemos preguntarnos, ¿existen textos bíblicos que avalen esta posibilidad? Todos los textos citados en la primera parte sobre la voluntad salvífica universal de Dios y sobre la salvación de estos niños pueden aplicarse a la posibilidad de existencia del limbo temporal o salvación no inmediata, pues en ningún momento ninguno de estos textos habla de salvación inmediata. Hablan de salvación, pero no dicen cuándo. Luego, todos estos textos citados sirven para nuestro propósito. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. La voluntad de vuestro Padre que está en los cielos es que no se pierda ninguno de estos pequeñitos. Mateo 18:14. Pero, ¿existe algún texto más concreto que pueda referirse al limbo temporal? El texto al que más acuden los líderes carismáticos es el de 1 de Corintios 15:29. ¿A qué viene bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? Aquí se alude a una práctica del tiempo de San Pablo de que los familiares vivos se hacían bautizar en representación de sus familiares muertos, que habían sido paganos y habían muerto sin bautismo, confiando en la misericordia de Dios
de que por este bautismo a favor de los muertos, estos serían salvados. Veamos lo que dicen algunas escrituras. En cuanto al bautismo por los muertos, piensan algunos que se trata de cristianos ya bautizados, que se hacían bautizar con la idea de hacer llegar a sus muertos los efectos del bautismo, cual si se hubiesen bautizado en vida. Desde luego, San Pablo habla de un bautismo a favor de los muertos. Evidentemente, para los adultos ya salvados o condenados no les serviría, ya que están decididos para siempre por Dios a contra Dios. Pero podría servirles a las almas del purgatorio como una oración en su favor. Y también creemos que podría servirles a estos niños muertos sin bautismo. Sobre este texto se han dado muchas interpretaciones distintas, alrededor de 36. Para muchos comentaristas, este texto no es claro, aunque trata de una práctica de los primeros cristianos, al menos en Corinto. Para otros comentaristas, se trata aquí de un bautismo a favor de los muertos, que puede ser aplicado directamente a los niños muertos sin bautismo, como hacen algunos líderes carismáticos, y entonces sería un bautismo espiritual de los muertos, que en la práctica resulta muy eficaz, como veremos en los apartados siguientes con ejemplos concretos. Ya Tertuliano, en el siglo III, hablaba de este texto, 1 Corintios 15:29, diciendo que se trataba de bautismo por poder, por procurador, como se hace también a veces en el matrimonio. Y en este caso es mejor dárselo al interesado, aunque sea espiritualmente. Este texto de 1 Corintios 15:29 sobre la eficacia del bautismo a favor de los muertos puede ser corroborado por otros textos. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Segunda de Macabeos 12:46.